¿Quién dijo que los temas de salud tienen que ser aburridos? No, para nada. La salud es mucho más divertida de lo que ustedes pueden comprender y es precisamente porque no tenemos todos los elementos. Y hoy tenemos temas súper interesantes aquí en Doctor TV. De verdad que estoy feliz porque el día de hoy vamos a hablar con la doctora Janina Carvajal acerca del peso. Y no el peso que uno se imagina, no eso de subirse a la balanza, ver cuánto pesas, estresarte y después querer hacer una dieta. Hoy vamos a hablar de cómo se puede calcular el peso real, no solamente de esos kilos que están de más, sino también de dónde se nos está acumulando nuestra grasa. Entonces, a ver, Doc, ¿por qué arranquemos con este conocer tema? Mi composición corporal? Vamos a empezar desde por qué me debo pesar y por qué no me debo pesar. Me debo pesar para mantener un control. ¿Por qué no me debo pesar todos los días? Hoy te voy a dar la respuesta a todas esas dudas. Por favor, ve por tu balanza, la que tienes ahí escondida, refundida desde hace mucho tiempo atrás. Sácala y más adelante te voy a decir qué es lo que tenemos que hacer con esa balanza. Es mejor conocer acerca de cómo es nuestra composición, es decir, cómo es nuestro cuerpo, Doc, dónde estamos acumulando grasa. Exactamente. ¿Y cuáles son las medidas importantes? Exactamente. Vamos a partir desde que nosotros nos subimos a la balanza y vemos un número, ¿no? Ajá. Ese número es el que determina si tengo fuerza de voluntad, si tengo disciplina, si es que en verdad estoy hecho un desastre o qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Pero realmente ese número es la suma de todo lo que está aquí. Ajá. O sea, es el resultado de qué? De todos tus huesos, es el resultado de la cantidad de agua que tiene tu cuerpo, es el resultado de la cantidad de órganos que tiene tu cuerpo, la piel, todo lo que va a componer tu cuerpo, las articulaciones, tendones, sangre. Y por último, los dos únicos factores que yo puedo modificar para ver un número diferente en la balanza: la masa muscular y la grasa. Entonces, si cuando nosotros nos subimos a la balanza estamos viendo solamente el resultado, pero ¿qué pasa? ¿Qué subió, Iris? ¿Qué Exacto. bajó? ¿Subió la masa muscular? ¿Bajó? ¿Subió la grasa? ¿Bajó? No sé absolutamente nada. Entonces, hoy también les voy a dar dos opciones que tú debes conocerlas para que cuando te expliquen acerca de tu peso, no comas cuento. No es lo mismo pesarte en la mañana que pesarte en la noche. No es lo mismo pesarte después de un entrenamiento a pesarte antes del entrenamiento. Todo esto va a irse modificando. Entonces, por ejemplo, el peso, la composición corporal de nuestro cuerpo está determinado primero por la genética. Ah, perfecto. Entonces, hay cosas que nosotros podemos trabajar en nutrición, composición corporal y tal, lo que yo te había dicho. Ajá. Pero hay cosas, partecitas del cuerpo, en donde yo ya no puedo hacer nada y es necesario que entre la parte de cirugía estética o la parte estética, hacer ese trabajo y brindarte ese beneficio o darte lo que tú quieres en tu cuerpo. Te pongo un ejemplo, tía Iris. Resulta que yo quiero bajar de peso, pero no quiero que se me vayan los glúteos. El glúteo la mayoría del tiempo está de grasa, pero yo no puedo decirte, mira, con estos vas a bajar todo menos la grasa de los glúteos. Imposible. O a su vez que hay un volumen en el área del busto. Es imposible. Tiene que necesariamente entrar cirugía estética. Porque depende de la genética, Primero, que es justamente ahí. Después, el tipo de actividad física que realiza. Después tenemos el tema de la alimentación, que es importante sin dejar a un lado el descanso. Entonces, las dos opciones que les vengo a dar hoy para que dejes de pesarte y más bien acudas al especialista y puedan utilizar estas dos alternativas para saber cómo está tu cuerpo, nos va a ayudar primero a saber Ahí está. estructura ósea, después Correcto. complexión muscular, es decir, cómo mi cuerpo se va a desarrollar, cuáles son las partes débiles, cuáles son las partes fuertes y así el entrenamiento puede estar dirigido de mejor manera. Y por último, acumulación de grasa. ¿Cómo acumula la grasa? Acumula la grasa de la cintura para arriba, de la cintura para abajo, acumulo en todo. Debo entender eso porque así voy a dejar de compararme con otras personas. El día de hoy les voy a explicar algo que se llama antropometría. Antropometría me va primero a determinar a mí qué tipo de cuerpo o complexión voy a tener. Bueno, acá tenemos unos equipos que son los equipos que se usan en antropometría. ¿Cómo hago yo estas mediciones? A través de... Déjame colocar esto por aquí. A través de ciertas medidas que yo voy tomando, por ejemplo, en el área del brazo, Es que no se vale porque usted trajo al más musculoso del mundo, o sea... Por ejemplo, vamos
ponte ahí de ladito. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tomamos principalmente 4 pliegues. Cuando no eres deportista, los 4 pliegues estaría bien. Entonces, tomamos ahí, vemos la medida, vamos anotando. Con una serie de fórmulas, se toma aquí, se toma acá en la espalda, en el pectoral, en el ombligo, las piernas. Y con el equipo que tú tienes, vamos a tomar todas las partes de acá para ver la estructura ósea. Y de acuerdo a estas mediciones, no es lo mismo pesarlo, Andrés, que pesar a otra persona que probablemente pesa igual, pero no tiene la cantidad de músculo que tiene Andrés. Acá, vamos a ver aquí. Vente por acá, Andrés, por favor. Andrés, entonces mira, estos son los resultados de composición corporal de Andrés. Entonces, ¿qué nos dice de masa grasa? Que solamente tiene 8 kilos repartida en todo el cuerpo de grasa. ¿Okay? 8 apenas. 8 apenas, porque es un deportista de élite, entonces necesitamos tener una fuente de reserva. ¿Ya? Por ahí tenemos la masa ósea, que va a estar determinado por la altura, 10 kilos, que no puedo modificar. Ojo. Eso no se modifica. No se modifica. Entonces, nuevamente, la suma de todo esto me va a dar el peso actual. Por eso es importante no pesarse en casa, porque no sé cuánta cantidad de huesos tengo, cuánta cantidad de grasa tengo, cuánto tengo masa residual, que son órganos, agua, todo lo que tiene que ver, articulaciones, todas las partes funcionales. Y de masa muscular, en este caso Andrés tiene 40.4, que es más de la mitad de su cuerpo. 80 kilos. Claro que en una persona que no hace ejercicio, que no tiene músculo, sería una barbaridad 80 kilos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, otro de los puntos tan importantes es cuando evaluamos a una persona solamente con IMC, es decir, solamente el peso y la talla. Si yo a Andrés le evalúo solo con peso y talla, mira, diagnóstico del IMC, sobrepeso. ¿Le vemos que tiene sobrepeso? No. Entonces, si yo te digo, tía Ibis, o si le digo a él, mira Andrés, tenemos sobrepeso, le estoy dando una información totalmente errónea. Ajá, ok. Y por último, por acá tenemos complexión, es decir, la cantidad de músculo que yo puedo desarrollar en él. Él tiene una excelente genética, por eso me permite a mí desarrollarle al cuerpo de manera uniforme. La complexión de él es grande, es decir, yo puedo por ahí unos 5 kilos más de masa muscular y debo parar. Si aumento más, le hago daño. Pero bueno, con antropometría, como te decía, también podemos determinar algo que es súper importante y encontramos tanta información en redes sociales, que es lo del ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. Ah, cierto. ¿Cuál es la forma de tu cuerpo? ¿Cómo es que distribuyes la grasa? ¿Cómo es que tu cuerpo va a funcionar o cómo se distribuye tu cuerpo? En este caso, Andrés es mesomorfo. Ajá. Es decir, que si yo a Andrés le mato de hambre, él me baja de peso. Y si yo le doy de comer bastante, entonces me sube de peso porque está en la mitad. Pero esto solo se determina a través de este estudio. Entonces no puedo decir como que, bueno, es delgado, come lo que sea, de ley es de ectomorfo. Imposible. Exactamente. Entonces, la invitación es que si el profesional de salud en donde tú te estás evaluando simplemente saca peso y talla y de ahí te determina un sobrepeso o una obesidad, realmente es incompleto, porque no sabes nada de tu cuerpo.